Como complemento tal vez o como caso eh, complementario, bien dicho, bien digo, al canal tipo A o caso A, tenemos el caso en que los tau n son de un orden de magnitud similar o mayor a el tiempo de símbolo. Y eso ya lo preanoté acá. O sea, básicamente la dispersión máxima puede estar en el orden de o ser mayor que o incluso mucho mayor que un tiempo de símbolo. Entonces dibujemos ese caso. Y aquí tenemos tiempo y aquí también tenemos tiempo. Y vamos a dibujar entonces la señal transmitida como una señal BPSK simplemente para que la parte gráfica sea más fácil. Entonces tenemos aquí una secuencia transmitida de BPSK. Esta por supuesto es la señal, la envolvente compleja de la señal. Si esto pasa a pasabanda, ¿no es cierto? Se le superpone una portadora. Y lo que ocurre con el caso en que el tau max es mayor o mucho mayor que t, significa que tenemos un tau max que podría ser, y aquí quiero usar el mismo código de colores que la vez pasada, que podría ser así. Podría haber un tau max acá, tau max. ¿Sí? Y entonces puede haber una cantidad arbitrariamente grande de trayectorias ¿no es cierto? Que de alguna forma guardan esta noción de que hay algunos precursores, ¿no es cierto?, que anuncian, ¿no es cierto?, la llegada de una trayectoria principal y después hay una serie de trayectorias que van decayendo en potencia, en energía. Y por supuesto que el modelo de señal sigue siendo el que tenemos aquí. La señal recibida sigue siendo igual a esta convolución. Entonces déjenme copiar esta fórmula simplemente para comentarla un poquito más en la transparencia que estamos editando. El modelo de señal sigue de señal recibida sigue siendo pego, ahí. Sigue siendo R tilde de t igual S tilde convolucionado con este filtro que hemos llamado H tilde de t. Ahora, imagínense ahora esta señal de aquí. En estricto rigor, es igual a la suma de una serie de pulsos, porque esto ya lo hemos visto. Aquí estamos ignorando el ruido, despreciando el ruido. Esto es igual a la suma de, o tal vez voy a la próxima página, esto es igual a la suma de m igual menos infinito hasta infinito de un S sub I sub M check multiplicando a un phi tilde de t menos mt. ¿Sí? El phi tilde es el pulso rectangular, ¿no es cierto?, de cada uno de estas señales que se va retardando en el tiempo y que va siendo modulado por los S y M check, que son básicamente los símbolos transmitidos, y esto es convolucionado con H tilde de t. Y aquí la convolución ya entró a la suma. La convolución ya entró a la suma. Pero lo interesante entonces es que
Si tenemos esta respuesta al impulso que estoy copiando para pegarla en la próxima lámina, y la voy así a achicar un poquito, ahí, esa respuesta al impulso, esta de acá, convolucionada con este pulso de acá, que sabemos que no es otra cosa en el tiempo que un pulso rectangular, en este ejemplo, ¿no es cierto? Donde eso es eso y eso es eso. Por supuesto que el resultado va a ser una serie de pulsos rectangulares superimpuestos. Estoy tratando de hacer algo parecido a lo que hay abajo. ¿Sí? Donde esta convolución da eso, esa convolución da eso, esa convolución da eso, me corrí un poco, esa convolución da eso, la grandota da eso, y así sucesivamente. Yo creo que ustedes, entre tanto, ya tienen tanta práctica con esto que no tengo que dar mucho detalle. Ah, ahí me crucé. Ahí. Ahí. Y finalmente esa. ¿Sí? Por supuesto que esta convolución es una suma de todas estas señales. Y recuerden que cada una de estos impulsos viene con su propia fase, ¿sí? Viene con su propia fase. Esta secuencia de impulsos es una secuencia de estos impulsos, pero cada uno viene con su fase y su amplitud. La amplitud está mostrada acá, las fases no. Entonces, cada uno de estos viene con su fase, y entonces lo que tenemos en la práctica como resultado neto de transmitir un solo pulso es una señal escalonada, y voy a hacer a propósito escalones de valor negativo también, porque depende, ¿no es cierto?, de la fase. Etcétera. Esto es el pulso recibido como efecto de la dispersión del canal. Esto es el pulso recibido como efecto de la dispersión de canal. Y esto es en todo sentido, interferencia intersimbólica. Completamente. Esto es un canal que en algún momento dijimos, mira, ese canal tiene visualmente, déjenme encontrarlo, ese canal tiene visualmente, en un caso, en el caso 2, dijimos visualmente, por ser un canal, aquí está rectangular, su respuesta al impulso es un sinc, hay una dispersión debido a un sinc. En otro momento, en el caso 3, dijimos hay un caso con distorsión, un canal con una pasabanda no plana que tiene alguna respuesta al impulso, alguna dispersión. Y en su convolución dijimos con la secuencia transmitida, cada uno de los pulsos se convoluciona con ese canal acá.
Acá además le agregamos el filtro adaptado recibido, pero ahora estamos mirando exclusivamente a este resultado de acá, entre verde y naranjo. La única diferencia es que aquí lo habíamos motivado como si fuera un canal limitador de ancho de banda, como un filtro puesto en el transmisor. Pero en estricto rigor, ese filtro también puede incluir los efectos de la propagación multitrayectoria y por lo tanto esta ICI es exactamente, en realidad aquí yo debía haber usado color naranjo, debía haber usado color naranjo para representar la respuesta al impulso del canal y es exactamente el mismo tipo de ICI, solo que su origen no se explica exclusivamente por una limitación de ancho de banda impuesta en la electrónica del transmisor, sino que por un efecto de filtrado, pero lineal, invariante en el tiempo, como un filtro cualquiera, que ocurre en el ambiente de propagación. Pero desde el punto de vista del modelamiento es exactamente el mismo concepto de interferencia intersimbólica. Es debido a un canal H, debido a un filtro H que se interpone entre el pulso recibido y el filtro adaptado. Entonces, si volvemos a nuestro modelo muy original de interferencia intersimbólica, acá, nuestro modelo de transmisión por canales con ancho de banda limitado, tenemos un pulso transmitido, tenemos un filtro receptor, no lo voy a llamar filtro adaptado, tenemos un filtro receptor, y entre medio se interpone otro filtro que hemos llamado H, que en la discusión hasta el momento siempre ha sido conceptualizado como un filtro electrónico alojado en la electrónica del transmisor para limitar el ancho de banda de la transmisión, pero ahora estamos expandiendo esa definición a que este filtro H pueda ser también o pueda incorporar también los efectos de filtrado de el canal de multitrayectoria, la propagación de multitrayectoria. Entonces, en general, este filtro H puede estar compuesto por la cascada de un filtro limitador de ancho de banda, como lo hemos visto hasta ahora, y un filtro de propagación de multitrayectoria. Podemos verlos a los dos, todos concentrados en un solo filtro H. Y el énfasis que estamos dando ahora en esta figura es que en realidad olvídate por un rato de la limitación del ancho banda, imagínate que no existe ese filtro y ahora enfoquémonos en cuál es el efecto de un filtro de canal. En la práctica siempre hay de los dos, ¿sí? Ahora, consecuencia de eso, de esta interferencia intersimbólica, es que por supuesto cuando uno suma versiones retardadas de esta señal lila, queda la crema, ¿sí? O sea, la señal recibida propiamente tal, es cualquier cosa, no la podemos dibujar, ¿sí? Es cualquier cosa debido a la interferencia intersimbólica. Y este canal es lo que se llama como un canal selectivo en frecuencia. Antes teníamos canales con desvanecimiento plano en frecuencia y ahora tenemos un canal con desvanecimiento selectivo en frecuencia. Y de hecho quiero hacer un poquito de espacio para agregar la palabra desvanecimiento, que formalmente es como hay que hacerlo. Entonces canal, ahí, ahora sí, con desvanecimiento, desvanecimiento selectivo en frecuencia. ¿Y de qué se trata esta noción de selectividad en frecuencia? Y para eso lo mejor que podemos hacer es tomar transformada de Fourier
a el canal. Recuerden que tenemos un modelo de señal recibida que es la convolución entre la señal transmitida y el canal. R tilde de t es igual a S tilde de t más H tilde de t más un ruido ñ que lo podemos agregar ahora. Y aquí esto no es más sino que es convolución. Ahora sí. Y ahora la pregunta es ¿cómo opera este filtro sobre la señal transmitida? Y entonces para eso si tomamos, ¿cómo opera o afecta el filtro H tilde de t a la señal S tilde de t? O sea, la pregunta en el fondo es ¿cuál es la respuesta de frecuencia de H tilde de t? Y para eso, por supuesto, tomamos transformada de Fourier de H tilde de t. Y esa transformada de Fourier es la transformada de Fourier de la suma de n igual 1 hasta LC de Hn n e a la menos j2 pi f tau n delta de t menos tau n, porque así es como está definido el filtro H tilde. Esto es igual a Hn e a la menos j2 pi fc. Aquí es un f sub c. F sub c tau n por la transformada del delta, ¿no es cierto?, que tiene un retardo, que es igual a e a la menos j2 pi f tau n. ¿Sí? Así que esto es igual a Hn e a la menos j2 pi f más fc me entró la duda sobre este menos, déjenme ir a verificarlo. Sí, está ahí. Tau n. Esta es la respuesta de frecuencia del canal. Ahora, a simple vista, no es obvio de qué se trate. Pero si uno mira con algún detalle, se va a dar cuenta de que en el fondo es una suma ponderada. Perdón, me faltó la suma, eso es lo que estaba faltando. Aquí falta una suma en ambos casos, suma en n, y aquí es la suma n igual 1 hasta LC. Es una suma ponderada de fasores, ¿sí? Y para efectos prácticos son fasores que tienen aquí algún elemento de frecuencia, que este aquí es una fase fija en realidad, y los tau n. Entonces, si es que los tau n son relativamente distintos unos de otros, entonces la velocidad de rotación relativa entre los tau n es más grande, ¿sí? Así que en la medida que f cambia, si los tau n son mayores, porque estamos asumiendo que hay un canal más dispersivo,
Si los tau n son mayores, con menores cambios de f, los fasores cambian relativamente más y por lo tanto la suma también cambia relativamente más. Si los tau n son todos muy pequeños, porque la dispersión es poquita, está muy concentrada en valores de pocos pocos nanosegundos, entonces hace falta cambios mayores de f para producir el mismo cambio relativo entre estos fasores y para que la suma cambie sustantivamente. Entonces, tenemos dos casos y voy a hablar de tau n pequeños y voy a hablar de tau n grandes, en el entendido que pequeño y grande no es una calificación técnica demasiado formal, pero si tenemos los tau n's con los mismos valores relativos, solamente que crecen proporcionalmente o decrecen proporcionalmente, cuando los tau n son pequeños, hace falta un mayor cambio de frecuencia. Aquí estamos en frecuencia. Hace falta un mayor cambio de frecuencia para que el resultado de la suma que compone el espectro sea sustantivamente distinto. Entonces, de lo que estamos hablando es de algo así. Cuando los tau n están más dispersos, un cambio pequeño en f ya puede cambiar en forma sustantiva esa suma. Y entonces uno podría tener algo perdón. Estoy tratando de dibujar exactamente el mismo mono anterior, pero escalado. Así. Donde esencialmente este sector de acá, este segmento que voy a achurar en amarillo, corresponde a este segmento acá. ¿Sí? O sea, se escaló hacia adentro. El achurado amarillo no es muy bueno. Tal vez cambiar de color, este verde, y un achurado aquí abajo. Este segmento corresponde a ese segmento. ¿Sí? Donde estas sumas se presentan aquí, perdón, voy para el otro lado, en ambos casos. O sea, en ambos casos aquí tenemos la suma de los tau n, suma de los hn e a la algo tau n, y aquí también, suma de los hn e a la algo tau n. ¿Sí? En ambos casos lo mismo, solo que los tau n son más grandes en un caso que en el otro. Este es un argumento cualitativo que estoy haciendo en este momento, pero por supuesto esto se puede abordar formalmente también, pero no es necesario en este momento, no es necesario en este momento. Ahora, ¿por qué es importante tener claro de que el crecimiento de los tau n estira, el crecimiento de los tau n comprime como un acordeón esta señal produciendo esta señal? Porque si es que tenemos una señal transmitida, y aquí vamos a asumir de que estamos en el contexto de pulsos coseno elevado, ¿sí? Entonces tenemos una señal transmitida con forma de coseno elevado y la voy a dibujar en verde. Supongamos que tenemos
esa señal implementada con coseno elevado. Ahí, ahí y una faldita. Esta señal observa dentro de la banda de transmisión un canal esencialmente plano. Y esto lo voy a achurar con otro color, por ejemplo, con lila. Entonces, dentro de esta banda, que es la banda en la cual hay energía del pulso coseno elevado, el canal aparece bastante plano, ¿sí? Entonces, el canal aparece, la respuesta de frecuencia del canal, seamos formales en eso, la respuesta de frecuencia del canal es más o menos plana en la banda de transmisión del pulso coseno elevado, del coseno elevado, ¿sí? Y en este caso de acá, si ponemos al coseno elevado con verde, en este caso de acá, está la faldita y está la otra faldita. Ahí. De hecho, un poquito más ancha debería hacerla. Ahí. Ahí sí. En este caso de acá, tenemos dentro de la banda de transmisión un canal que definitivamente no es plano. Entonces aquí la respuesta de frecuencia del canal no es plana en la banda de transmisión. Y esto es lo que llamamos como desvanecimiento selectivo en frecuencia. ¿Por qué? Porque el canal selecciona dónde desvanecer la señal y dónde acentuarla, dónde desvanecerla y dónde acentuarla. Y esto también es lo que nosotros llamamos un canal con distorsión. Esto es lo que llamamos canal con distorsión y que hemos llamado canal con distorsión y es lo que hemos llamado el caso 4. No, es el caso 3. ¿Sí? Este es el origen de los canales de caso 3. ¿Sí? Es principalmente el efecto de propagación de multitrayectoria que tienen los canales inalámbricos. Ahora, lo que es importante de ver es que el desvanecimiento es más bien plano o es más bien selectivo. No solamente, y aquí vengo a explicar por qué puse esto en comillas, no solamente debido a que los tagüenes son pequeños o los tagüenes son grandes, sino que, y ahora aquí pongo una nota al pie y la voy a poner en naranja, aquí, que son pequeños o grandes en relación a la tasa de datos de la transmisión. ¿Por qué? Porque la tasa de datos, recuerden que está acá. La tasa de datos en este punto de aquí, en ese punto de acá.
Y en este punto de aquí, esto es menos 1 partido por 2t y esto es 1 partido por 2t. Y lo mismo ocurre por acá. Aquí y acá. 1 partido por 2t y menos 1 partido por 2t. Esto es una propiedad que vimos del pulso coseno elevado en frecuencia, y ese 1 partido por 2t viene a dar en cierta forma una medida del ancho de banda, si bien sabemos de que el ancho de banda en realidad llega hasta acá, ¿no es cierto? Pero la relación entre la tasa de datos y el ancho y cómo se comporta la respuesta de frecuencias del canal dentro de la banda de transmisión es sumamente importante. Así que estamos hablando de cuando los tau son pequeños con respecto a la tasa de datos, entonces tenemos un canal más bien con desvanecimiento plano. El caso con desvanecimiento plano es este caso acá, cuando los tau n son pequeños con respecto a la tasa de datos, estamos hablando de un desvanecimiento plano. Y en el caso contrario, cuando los tau n son grandes en relación a la tasa de datos, entonces estamos hablando de un caso como este de aquí, cuando los tau n están en el orden o mayores o mucho mayores que la tasa de datos o que el tiempo es símbolo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación de canal con desvanecimiento selectivo en frecuencia, y ese es el caso que queríamos motivar. Ese es el caso que nos interesaba entender cuál es el origen de este caso 3, cuál es el origen de estos canales con distorsión dentro de la banda de transmisión, para poder abocarnos, digamos, ahora a formular soluciones acerca de estas transmisiones, pero ahora con el sustento, digamos, de un modelo físico, de un entendimiento físico de cómo y cuándo y por qué ocurre.